La figura del menor, de todas las comprendidas en cualquier tratado jurídico, quizás sea la que precisa de mayores medidas de protección en forma de derechos y también de algunos deberes. La necesidad de proteger a los niños viene reconocida desde muy atrás en la historia del derecho por su indefensión en un mundo adulto y el impedimento que su edad supone para proveerse de un marco que les permita desarrollarse en las mejores condiciones afectivas, materiales y sociales. En los países desarrollados, hoy en día es impensable que la situación del niño se encuentre desregularizada en aspectos como la tutela, el amparo o la defensa judicial. En las diversas situaciones que surgen en una persona desde que nace hasta que llega a la mayoría de edad, no puede resolverlas por sí mismo. Por lo tanto, la ley tiene que prever una serie de mecanismos jurídicos que puedan solventar estas situaciones. Un menor de edad, por ejemplo, de 3-4 años, puede ser receptor de una herencia o de una donación, sin embargo, él por sí mismo no puede aceptarlo. Entonces, la ley pone a disposición una serie de mecanismos para que bien los padres o bien los tutores puedan aceptar eso en nombre del menor. Para que su protección sea efectiva, hay que delimitar claramente qué entendemos por menores. En España, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Mayor de edad es, por tanto, una persona que se considera independiente y capaz para todo, en principio. Y menor de edad, en principio, sería aquel que no es capaz para actuar por sí mismo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, desde luego, en la vida actual, y sobre todo en las últimas décadas, se ha ido poniendo de manifiesto, por la mejor doctrina jurídica, que realmente esa barrera no podía considerarse como un precipicio debajo del cual estaban los menores y arriba del cual estaban los mayores de edad, sino que había momentos muy distintos según los cortes sociales o los sectores sociales y según también los momentos históricos, en los que los menores realmente pues llegan a tener una capacidad de actuación y además se les reconoce. En nuestro país, sin embargo, no se puede decir que el menor no pueda acceder a servicios que en principio exigen una responsabilidad expresa. Observamos cómo cotidianamente un menor cuya edad puede oscilar de 10-12 años hasta que llega a la mayoría de edad, hace numerosos contratos como comprar una entrada de cine, contratos como montar en el transporte público, comprar determinados productos que pueden oscilar con precios elevados, y sin embargo nadie pone en duda la viabilidad de esos contratos y que esos contratos sean eficaces. Hay como una especie de autorización tácita. En estos casos, basarse en criterios de edad no es lo más apropiado, pues en algunas situaciones los años no se corresponden con su situación personal. En la legislación administrativa, en la legislación penal, en la legislación laboral, hay supuestos en los cuales realmente pues hay una amplitud entre lo que podemos llamar más o menos edad de emancipación, a partir de los 14-16 años, hasta la mayoría de edad propiamente dicha. Hay una serie de zonas y de ámbitos donde realmente es muy difícil indicar que se tienen o no se tienen tales o cuales facultades, sino que hay que atender en concreto pues no solo a las normas jurídicas, sino también a su aplicación por los tribunales de justicia. En cualquier caso, en el ámbito del menor, sus derechos están especialmente protegidos e incluso algunos, como el derecho a ser oídos, están creados para situaciones muy concretas de su vida. A lo largo de diversos preceptos del Código Civil y de otras leyes especiales, pues se puede ver el menor será oído, tiene derecho a ser oído. Por ejemplo, el Código Civil lo trata en procesos matrimoniales, en procesos de constitución de tutela, cuando hay discordancia en los progenitores respecto del ejercicio de la patria potestad, es decir, en diversos y numerosos preceptos. Sin embargo, dice, este derecho a ser oído, ¿qué efecto tiene? Realmente no es vinculante.
generalmente el que oye al menor es el juez y simplemente lo tiene en consideración para valorar las circunstancias del caso concreto. Sin embargo, como decíamos en el artículo 9 de la Ley 1/1996, está recogido e incluso se dice que si el menor no lo puede emitir, lo harán por él sus representantes legales, e incluso si el menor solicita ser oído y le es denegado, esa negación tiene que ser fundamentada. En el caso del menor, todos los tratados y convenciones recogen como principio fundamental el que todos los niños tienen derecho a crecer en una familia. Esta situación ha ido precisando algunos requisitos para la adopción en busca de una felicidad estable. La adopción aparece ya con unos requisitos especiales, unos requisitos que surgen como novedad y que destacamos con la idoneidad que se exige en las personas adoptantes. También se pone mayor énfasis en la intervención de la entidad pública, en todo lo que viene a regular la materia de la adopción, y también novedades en materia de adopción internacional. No podemos olvidar que la adopción lo que hace es que crea un negocio jurídico en el que una persona se va a integrar plenamente en los vínculos familiares de otra persona, y en este caso la va a asimilar como si se tratara de una plena familia biológica, y además con las consecuencias derivadas de que esto supondría la ruptura de ese vínculo jurídico con la familia anterior. Regular la adopción exige grandes dosis de sensibilidad para garantizar la felicidad del niño adoptado y de su nueva familia. Esta sensibilidad también es exigible cuando se trata de valorar quiénes están capacitados para adoptar. La ley deja resquicios a la interpretación. Viene de alguna manera a permitir que todo hombre y toda mujer que viva de forma estable e incluso análoga, habla con requisitos que permiten una plena afectividad, quizás semejante o con los mismos requisitos que la conyugal, pues puedan adoptar. Con lo cual asistimos con esta disposición adicional tercera a un reconocimiento o a una equiparación en materia de adopción en tanto las parejas conocidas estas de hecho estables como si se trataran realmente de parejas que han contraído matrimonio legalmente. Ahora bien, esto no es tan sencillo. Es cierto que se requieren unos requisitos que se deben de cumplir, puesto que a estas parejas de hecho y digamos estables se exige que el juez valore realmente mediante un reconocimiento y una autorización, digamos, a nivel público y notorio de la sociedad, que realmente ha existido esta estabilidad. Incluso va más allá, que se pueda demostrar que cumple todos los deberes que los artículos del Código Civil, concretamente el artículo 67, exige para cualquier convivencia de una pareja matrimonial. Entre los distintos problemas con los que se puede encontrar un menor en su desarrollo, la situación de desamparo es una de las más graves tanto física como psicológicamente. La situación de desamparo de los menores se produce cuando quedan privados de la necesaria asistencia moral o material. Se llega a esta situación por una imposibilidad o por un incumplimiento de los deberes de protección de los padres o tutores, lo que provoca que el menor quede sin el necesario cuidado, atención y alimentación que permite su desarrollo integral. Por ello, desgraciadamente, se puede estar en esta situación tanto si los padres no cumplen debidamente sus deberes, como si los padres han fallecido o han abandonado al menor en el momento del nacimiento. Por ello, esta situación abarca situaciones muy diversas, que van desde que el menor no tenga un entorno familiar adecuado, por ejemplo, porque reciba malos tratos físicos, psíquicos, abusos sexuales, prostitución, mendicidad, a que carezca totalmente de este entorno familiar, pues porque, por ejemplo, hayan fallecido los padres. Por ello es muy importante analizar cada caso para ver si verdaderamente se produce una situación de desamparo. Ante esta circunstancia vital, el Estado debe establecer la forma de proteger al menor y posibilitar su educación, sobre todo teniendo en cuenta el entorno del que provienen.
Nuestro ordenamiento adopta diversas medidas para el cuidado y protección de menores. Estas medidas, dependiendo del grado de desprotección social en que se encuentre el menor, dan lugar a la tutela legal, a la guarda legal o al acogimiento. La tutela legal se produce cuando la Administración constata el hecho de que un menor se encuentra en situación de desamparo. Normalmente esta situación se inicia con una denuncia de cualquier persona, normalmente personas que por relación de su profesión conocen estas situaciones, como son los asistentes sociales, la policía, cualquier juez, incluso lo puede hacer el propio menor. Una vez que se ha realizado la denuncia, la Administración lo que realiza es un expediente que termina con una resolución que puede o no señalar si se ha producido el desamparo. Una vez que se ha producido este desamparo, lo que hace la Administración es que asume automáticamente la tutela del menor. Pero hay que tener en cuenta que en este caso existen unos padres que pueden estar privados por una sentencia judicial de sus deberes de patria potestad, pero también puede ser que los padres sigan siendo titulares de la patria potestad y que solo estén privados de su ejercicio. Como digo, es la Administración la que asume la tutela y, por tanto, todas las obligaciones personales y patrimoniales del menor. La defensa del menor no siempre precisa de soluciones definitivas, sino que en algunos casos las medidas pueden ser temporales con el fin de que mejore la situación que ha demandado la tutela. Otra de las figuras con las que nos podemos encontrar es la guarda legal. En estos casos son los propios padres o el juez los que acuden a la Administración para pedir auxilio, ya que no pueden educar correctamente a sus hijos. En este caso, lo que hace la Administración es que asume temporalmente las funciones de guarda de los hijos. La situación de menores que han de adaptarse a una situación de acogida es creciente. Esta acogida se puede desarrollar en dos marcos. Existe dos tipos de acogimiento, uno que es el acogimiento familiar y otro que es el acogimiento residencial. El acogimiento familiar consiste en integrar al menor en una familia. Es la propia Administración la que realiza una selección y declara que las personas son idóneas para acoger, y puede hacerlo cualquier persona, una persona soltera, bien sea hombre o mujer, una pareja casada o una pareja de hecho. Los tipos de acogimiento familiar son simple, permanente y preadoptivo. El acogimiento residencial se produce por la integración del menor en un centro de acogida o en un hogar funcional. En este caso es el director del centro el que asume la tutela del menor. Es normal que la Administración y la ley siempre prefiera el acogimiento en familias, porque es una medida menos traumática y además se parece y reproduce mejor la situación de normalidad del menor. La tutela es la garantía que se le ofrece al menor de contar con una persona que le ayude a decidir y le ampare ante las distintas situaciones que se le pueden presentar en ausencia de la tutela natural de sus padres. Originariamente, la tutela surge de la necesidad de crear una institución supletoria de la patria potestad para proveer a la custodia y protección de los menores en defecto de sus padres, pero posteriormente el progreso de las instituciones va a determinar que se aplique también a los incapacitados. Es pues la tutela una institución jurídica de asistencia y protección de los menores no emancipados y de los incapacitados no sujetos a la patria potestad establecida por la ley. Como en el caso de la adopción y en todos los que implican que un menor tenga que estar alejado de su familia natural, la ley es estricta a la hora de escoger su destino. Una vez que sabemos quiénes son los sujetos sometidos a tutela, nos interesa determinar quiénes pueden ser tutores. Tutor puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, y tanto una única persona como varias, en cuyo caso ejercerán la función tutelar conjuntamente. Tratándose de personas jurídicas, se necesita que no tengan finalidad lucrativa y que sus fines se dirijan a la protección de los menores e incapacitados. En el sistema vigente, tras la modificación del Código Civil por ley de 24 de octubre del 83, no hay propiamente delación o llamamiento de determinadas personas para ejercer el cargo, sino un llamamiento preferencial de ciertos sujetos que ejercerán la tutela siempre en beneficio del tutelado. Las características del tutor están íntimamente ligadas a sus obligaciones para con el menor tutelado y tienen que ver con su grado de compromiso. Puedo resumir los caracteres del cargo de tutor en 3 puntos. En primer lugar, la subsidiariedad.
pues es un mecanismo paralelo y subsidiario de la patria potestad. El cargo o la función tutelar solo entra en funcionamiento cuando no existen padres que ejerzan la patria potestad, bien porque han fallecido, bien porque han sido privados del ejercicio de la patria potestad o bien porque han sido incapacitados. En segundo lugar, se caracteriza por su obligatoriedad. El cargo de tutor es un mandato legal, se ejercerá siempre en beneficio del tutelado y las personas llamadas a la tutela deberán ejercer el cargo por sí mismas, no pudiendo excusarse del mismo salvo en los supuestos legalmente establecidos. Y finalmente se caracteriza por su generalidad, en cuanto que la tutela atribuye al tutor la guarda y protección integral de la persona y bienes del tutelado. El niño también puede ser tutelado a través de un defensor judicial, una figura que tiene su razón de ser en conflictos relacionados con los padres o los tutores y que por ello es útil en situaciones muy concretas. El defensor judicial es una figura tutelar que se diferencia frente al curador y al tutor en que es ocasional y esporádica, es decir, su duración es breve normalmente frente a la relativa continuidad que tiene la tutela y la curatela. Como su propio nombre indica, el defensor judicial es nombrado por el juez, de ahí el nombre, y su nombramiento obedece a cuestiones muy puntuales, fundamentalmente cuando se plantean conflictos de intereses entre el padre o la madre y el menor o el incapacitado y el tutor frente al pupilo. Esa es fundamentalmente la razón de ser de esta figura tutelar. En la vida del niño se pueden plantear situaciones conflictivas. Ante estas situaciones, el menor no cuenta con medios para defenderse por sí mismo ni tomar decisiones que pueden lastrar su futuro. La figura del defensor cobra aquí un especial relieve porque es donde probablemente más se utiliza. Son aquellos supuestos muy típicos donde fallece el padre o la madre y deja menores de edad. En ese supuesto hay que hacer pues, una declaración de herederos, hay que hacer una herencia y una adjudicación de herencia. Y en estos casos es obligado nombrar defensor judicial, porque normalmente se puede presentar un conflicto de intereses entre el cónyuge superstite y los hijos menores. Respecto a la declaración de herederos no es obligatorio, porque en la declaración de herederos no hay intereses contrapuestos. La ley, el notario o el juez, según proceda, va a declarar herederos a una serie de personas. Pero sí que es importante en la disolución de las sociedades gananciales, si la hubiere, y por supuesto en la partición de la herencia. En este caso es esencial. En nuestro país el menor está protegido ampliamente. Sin embargo, la realidad impone la protección frente a otros focos de amenaza no tan explícitos como la violencia, ya sea esta derivada del núcleo familiar o bien la que les llega a través de los medios de comunicación o de nuevos entretenimientos como las videoconsolas. Situaciones que obligan al legislador a estar siempre alerta en defensa del menor.